Eso es, muy bien, fantástico. Ok, bueno, aprovecho a presentarme. Mi nombre es Liliana Tonito, soy la gerente de Customer Success de Acredita y tendré el gran placer de ser la moderadora de este estupendo panel que tenemos para el día de hoy. Además, hablando de un tema interesantísimo, ¿no? Que es en los procesos de selección, ¿cómo vemos que será el futuro de las verificaciones académicas y cualquier otro tipo de verificaciones? Sabemos que es uno de los temas quizás que más toma tiempo, que a veces es complicado lograr y muchas veces porque en nuestra región a veces no hay toda la documentación disponible, ¿no? Entonces es un tema que estoy segura que es de gran interés para todos y además vamos a contar con la presencia de tres expertos que miran este fenómeno desde diferentes aristas. Ah, excelente, Alberto, ya tienes una acreditación de Edutecnia, fantástico. Cindy, qué gusto verte, fantástico. Bien, Bruna. Ok, excelente. Antes de comenzar, me gustaría dar la oportunidad de presentar dos videos, porque las organizaciones que están involucradas con la organización de este evento son Acredita y Global Work. Entonces estos videos nos van a ayudar un poquito a conocer a estas dos organizaciones antes de dar inicio formalmente al panel. Entonces, Daniel, todos tuyos para empezar a presentar. El perfil digital de profesionales y estudiantes es la nueva tarjeta de presentación virtual con la que miles de personas dan a conocer sus habilidades y conocimientos, esperando acceder a una mejor oportunidad en el mercado laboral. Esta era digital ha abierto un sinfín de posibilidades para aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. En Acredita, creemos que el futuro del trabajo está compuesto no solo de títulos, sino también de las habilidades que se hayan desarrollado en el camino. Pero más allá de adquirirlas, lo más importante es saber comunicarlas y brindar evidencia concreta de ellas. Es por ello que hemos creado una plataforma de credenciales digitales y rutas de aprendizaje con tecnología blockchain. Las credenciales, al ser un formato portable, socializable y verificable, permiten a las personas demostrar de manera confiable sus logros académicos y profesionales en cualquier parte del mundo. Y con la funcionalidad de rutas podrás descubrir contenidos de formación de miles de proveedores en línea y diseñar trayectos de aprendizaje gamificados y efectivos. Cuando cada persona termine un curso, recibirá credenciales que validen sus nuevos conocimientos y lo acerquen a cumplir sus objetivos profesionales. Queremos ser la solución para todos los actores del futuro del trabajo y la educación. Únete al cambio y comienza a conectar habilidades hoy. Acredita.com. La confianza es la fuerza que crea comunidad. Es saber que hay una red que te protege, que te acompaña, que te ayuda a avanzar, que puedes mirar a alguien a los ojos, que eres parte de algo. Y eso es lo que queremos que sientas cada vez que trabajas con tu equipo. En Global Work, fortalecemos los vínculos confiables entre las compañías latinoamericanas y su talento humano desde 3 vías. Verificación de información para que contrates a los mejores candidatos. Verificación de las condiciones familiares de tus candidatos y tus teletrabajadores. Bienestar emocional, creando un canal de escucha empática para tus colaboradores. Con toda la información en la nube y en tiempo récord para que siempre tomes la decisión correcta. Confía. Bueno, ahora sí,
podemos dar inicio formal a nuestro panel. Hoy tengo el gran gusto de tener en sala a Ignacio González, a Sandra de Nóbrega y a Iván Chávez. Voy a presentarlos un poquito para que los conozcan. Ignacio es español, pero tiene ya un tiempo trabajando en Colombia y está a cargo del área de gestión de talento en Comercial Nutresa. Es un profesional orientado a la consecución de objetivos, con 11 años de experiencia en la creación, aplicación y evaluación de estrategias de formación y desarrollo en empresas multinacionales de venta al por menor. Bienvenido, Ignacio. También aprovecho a presentar a Sandra de Nóbrega, venezolana igual que yo, es líder de talento humano y reclutamiento. Está formada profesionalmente como licenciada en Relaciones Industriales con una especialización en desarrollo organizacional. Tiene 28 años de experiencia liderando exitosamente la función de recursos humanos para empresas como DHL, Fletes Aéreos, National Starch and Chemical del grupo Unilever, Frito-Lay, PepsiCo, Lucent Technologies y AstraZeneca, entre otros. Bienvenida, querida Sandra. Y por último, quiero presentar a Iván Chávez, que viene desde México, es el director de desarrollo de la Universidad Tec Milenio. Se ha desempeñado como profesor, director nacional de plataformas tecnológicas y como director nacional de innovación del Tecnológico del Monterrey, teniendo a su cargo proyectos a nivel nacional, tales como Proyecto Tablets, Congreso de Innovación Educativa, Fondo Novus para la Innovación y el Premio Nacional a la Innovación. Entonces, bienvenido, Iván. Excelente tener a los tres. Fíjense que tenemos a una representación muy interesante del mundo empresarial, de las consultoras de reclutamiento y también del mundo educativo, que todos están vinculados para justamente ayudar a contar con el mejor talento en las mejores posiciones más apropiadas en cualquier organización. Entonces, bienvenidos todos. Me encanta que se siguen sumando personas, tenemos presencia también ahora de Perú. ¿Cuál es la idea de este panel? Vamos a estar una hora conectados. La idea es que vamos a estar conversando con nuestros panelistas sobre este tema que venimos a abordar hoy, y los últimos 15 minutos de la sesión van a ser para que ustedes puedan hacer preguntas también, ¿ok? Y luego viene un cierre. Recuérdense que uno de los beneficios de estar en esta sesión hoy es que van a poder contar con una insignia digital, tanto los panelistas como los participantes, porque es una de las mejores maneras de entender esta tecnología y cómo pueden aprovecharla. Entonces, ya saben, importante permanecer conectados hasta el final, porque ese es el requisito fundamental para recibir una insignia digital. Entonces, bienvenidos comentarios, preguntas a través del chat. Sepan que de todas maneras las vamos a ir canalizando hacia el final, pero pueden empezar a poner cualquier comentario que quieran. Entonces, ahora sí, comenzamos nuestro panel y quiero hacer una primera pregunta a los tres, ¿ok? Y vamos, como estamos hablando del proceso de selección, que sabemos que es un proceso vital para cualquier organización para asegurar que tenga el talento que de verdad necesita. Me gustaría que nos contaran, y recuérdense respuestas muy concretitas para que podamos aprovechar bastante la sesión, ¿qué es clave a la hora de encontrar el talento que necesitan? ¿Y qué estrategias han utilizado? ¿Y cómo esto ha cambiado con respecto al tiempo prepandemia? Entonces, ¿a quién le gustaría comenzar? ¿Qué es clave a la hora de encontrar el talento y qué estrategias han utilizado y cómo esto ha evolucionado a lo que era antes de la pandemia? Entonces, Iván abrió el micrófono, podemos
Iniciar. Ok, estaba abierto desde el principio, entonces, pero digo, igual puedo aportar. Sabes que para nosotros lo que es clave es tener información fidedigna por parte del candidato que nos permita evaluar hasta dónde él llena el perfil o no de lo que nosotros estamos buscando. Eso es así como fundamental. Número dos, que sea suficientemente, a lo mejor no extensa, pero concreta y que nos diga lo que estamos buscando para poder entonces nosotros tomar como un primer filtro para decir, bueno, de todos estos candidatos que están, estos son los potenciales que podrían llegar a cubrir el puesto. Y bueno, dentro de las estrategias que aplicamos nosotros dentro del área, no solo hacemos la búsqueda a través del equipo de recursos humanos, como llamamos en México, sino también de quienes son pares en la posición de esta futura contratación y de los líderes que van a estar, a quienes le van a estar reportando estas vacantes. Es decir, hacemos un proceso en el que participamos varias personas, no solo dejamos al área de recursos humanos. Entonces hacemos entrevistas en panel y documentamos cada quien por separado en un documento compartido lo que vamos encontrando de cosas que nos sirven en cuanto a cada uno de los candidatos para al final tomar una decisión colegiada de quién es la persona que se puede quedar en el puesto. Gracias, Iván, excelente. A ver, ¿quién quisiera continuar? Sandra. Ajá. Y ahí ya vi, abrí el micrófono. Miren, efectivamente contar con la información fidedigna es vital. Y ahora también, hoy en día, cuando estamos haciendo búsqueda de personal, una de las cosas que es importante también tener presente es la alineación entre lo que es la estrategia de endomarketing o la marca de la organización y ese candidato que estás buscando. Porque además eso te da la oportunidad de, a través de ese proceso de selección, generar experiencias memorables en las personas desde el paso 1. Y evidentemente, cuando estás ya de avanzada y cuando tienes herramientas que te permiten verificar de una manera más gentil y también más precisa, pues eso es parte de la experiencia. Eso finalmente también como organización le da a tu marca una relevancia particular. Lo otro es que hoy en día, pues nosotros desde los procesos de selección ya no esperamos simplemente ser encontrados, sino que salimos a encontrar. Entonces tienes que hacer una campaña de atracción que, además de decir qué es lo que tú estás buscando, presentes qué es lo que estás ofreciendo. Y hoy en día las personas que están allí afuera también en búsqueda de trabajo, no siempre están en búsqueda, a veces simplemente están inconformes en un lugar y tienes un potencial candidato, pues ellos también están esperando que les ofrezcan un reto para aportar. ¿Cómo te puedo agregar valor? Entonces, cuando estamos haciendo las búsquedas, tener claro eso es importante para que el candidato efectivamente se sienta atraído y quiera entonces acceder y darte un poquito de su tiempo para participar de allí. Y yo te diría que esa es una de las principales diferencias con cómo se hacían las búsquedas prepandemia. Porque antes estábamos quizás conscientes de que nos estábamos peleando el talento con otras organizaciones, pero ahora nos estamos peleando el talento con tareas que puedes realizar desde tu casa, con emprendimientos que son sencillos. Entonces, esos son elementos que post pandemia tienes que considerar que quizás antes estaban, pero que se fortalecieron en ese momento. Y ahora, por supuesto que en las ofertas tienes candidatos que están valorando inmensamente un balance vida-trabajo y una manera de trabajar diferente. Excelente, Sandra, gracias. Ignacio. Yo estaba aquí escuchando a Sandra y a Iván, casi me suscribo a todo lo que dicen, ¿no? La información fidedigna que nos dice Iván me parece súper importante. Lo que tú decías, Sandra, de generar una experiencia, qué importante se ha vuelto y qué importante es generar experiencias, ¿no? a los candidatos para atraerlos, ¿no? Para ser yo creo como atraer ese talento que necesitamos, ¿no? Mira, yo complementaría y para mí algo que ha sido de vital importancia y que está siendo de vital importancia es cómo también generamos esos vínculos de confianza con personas
que no pertenecen a nuestra organización, pero que queremos buscarlas. O sea, salimos a buscarlas, es verdad, Sandra, nosotros ya estamos saliendo a buscar a la gente, pero también con las generaciones, ¿no? Es decir, y además ese reto se le suma hacerlo a través de la tecnología y ser más atractivos a través de ella, ¿no? Es decir, si antes era importante la imagen corporativa, hoy en día es muchísimo más, ¿no? Yo creo que toda esa aceleración que estamos teniendo cultural, digital, incluso humanista, ¿no? El foro económico, Foro Mundial de la Economía decía que es la era de los humanos, ¿no? O sea, es la era del ser humano, ¿no? La digitalización al final es ser también humanista, ¿no? Y creo que toda esa aceleración que estamos teniendo, ¿no? Y además sin precedentes, porque yo creo que la pandemia nos ha cambiado las reglas de juego, ¿no? Y esta crisis sanitaria que hemos vivido y económica, ¿no? Ha hecho que la tecnología hoy sea más que nada, más que nunca un canal de búsqueda, ¿no? Y un mayor contacto con el talento, ¿no? También creo que es importante ya pensar en que las marcas, las compañías ya no son ajenas al entorno, deben estar conectadas con el entorno, con las comunidades, ¿no? Dar valor añadido a los stakeholders. Eso es algo que nuestros candidatos valoran. Yo, como tú me presentabas, Lina, trabajo en una de las empresas del Grupo Nutresa, que es Comercia Nutresa, que es la comercializadora de grupo aquí en Colombia. El Grupo Nutresa es una empresa multilatina, está presente en varios de los países de las personas que hoy están aquí conectadas, ¿no? Y el propósito que tenemos es un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos, ¿no? A mí personalmente es un propósito que me conecta, ¿no? Y desde ahí también queremos conectar a las personas porque sentimos que cuando hay una conexión entre el propósito personal y el de la compañía, las probabilidades de éxito, de vínculos son mucho más grandes, ¿no? Cuando hablabas de lo que nos ha pasado en prepandemia, yo creo que de todo. O sea, yo creo que estamos viviendo ese gran fenómeno internacional que yo imagino que Sandra y Iván le estaba pasando también en sus países, que es lo que llama la gran renuncia, ¿no? O sea, hemos tenido situaciones en las que si antes de pandemia nosotros no teníamos dificultades en hacer contrataciones de posiciones más operativas en logística, por ejemplo, en post-pandemia se da un fenómeno que hemos tratado de estudiar y entender, y es que la gente no quiere ya trabajos físicos. Y eso nos ha puesto en una situación en la que claro, podemos poner en jaque la operación, porque no podemos servir a nuestros clientes, ¿no? Y eso ha hecho que busquemos estrategias muy distintas. Es decir, si antes privilegiaba una contratación temporal que luego vinculábamos, hoy hemos tenido que empezar a vincular a las personas directamente, revisar nuestros incentivos económicos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que las formas de trabajo híbrido, ¿no? Nos han abierto también posibilidades distintas. Nosotros no hemos explorado todavía contrataciones internacionales, pero sí que ya, por ejemplo, si la sede de la compañía está en la ciudad de Medellín, ya podemos contratar personas para una posición que se pueda hacer de manera virtual desde otros países, ¿no? Yo creo que eso es algo también que ha revolucionado mucho, ¿no? Porque incluso los candidatos nos lo preguntan, ¿no? El trabajo contempla trabajo desde casa o es presencial, ¿no? Eso ya los propios candidatos están escogiendo y nos lo están preguntando, ¿no? Yo creo que muchas cosas nos han cambiado en esta época ya de una vez de pospandemia, ¿no? De vuelta a una realidad totalmente distinta. Oh, magnífico. Definitivamente sí, las reglas de juego han cambiado. La tecnología se ha vuelto entonces un elemento fundamental en apoyar el proceso y definitivamente también nos enfrentamos a gente que quiere ser contactada, que quiere vivir el proceso de selección distinto y además que se les ofrezcan cosas que probablemente pre-pandemia no era tan evidente, ¿no? Entonces, bien interesante este proceso porque habla de las oportunidades y los desafíos en mejorar. Lo que sí está claro y que los tres están 100% de acuerdo es que definitivamente la verificación de información es central para ustedes. Tener información confiable, completa y que sobre todo tú puedas hacer el match. Esto es lo que estoy buscando y esto es lo que me están diciendo que es hasta qué punto cuadra y cuánto cuadra, ¿no? Entonces, Ignacio, en el caso de ustedes,
¿Cómo obtienen esa información? ¿Cómo verifican que efectivamente esos candidatos que quieren formar parte del grupo de Comercial Nutresa son los que son? Y dicen que hacen lo que hacen, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para verificar la información hoy en día? Mira, yo cuando te escucho la pregunta, no puedo evitar irme a hace 10 años cuando llegué a Colombia. El choque para mí que fue cultural, el tipo de entrevistas a las que, digamos, yo me presenté, ¿no? Que yo viví, ¿no? Y yo creo que un sentido, por ejemplo, no sé, a mí no me chocaba mucho algo que en Colombia se hace, que es la visita domiciliaria. No sé si en otros países se hace, creo que sí, pero a mí es algo que me chocaba mucho, ¿no? Pues de la cultura a la que venía no se hacen visitas domiciliarias. Hay un vínculo como muy de confianza con el candidato, que lo que te está presentando es real, ¿no? Y aquí me encuentro una serie de controles que para mí era algo novedoso, era algo nuevo, muy de la idiosincrasia de la compañía. Y cuando yo arranco mi vida laboral en Colombia, hemos ido poco a poco centrándonos en la información que realmente necesitamos. Es decir, apenas, por ejemplo, hoy hacemos visitas domiciliarias. Y es algo que culturalmente en Colombia se sigue haciendo mucho. Nosotros hemos tratado de reducirlo. Aquellas posiciones que por metodologías que tenemos de control de riesgos son posiciones que sí son muy sensibles por manejo de efectivo, por información. Y lo que hacemos es verificar muy bien ahí cuáles son esas posiciones en las que más riesgos podemos tener y qué tipo de controles tenemos que hacer, ¿no? En base a una matriz de riesgos que establecemos, etc. Hoy todo el proceso de verificación de información lo tenemos externalizado, donde un tercero nos verifica estudios, nos verifica que la información que presenta el candidato, incluso que las referencias que nos está dando y que él nos da libremente y voluntariamente nos dice qué referencia nos da y cómo nosotros las estamos validando, porque sigue siendo un elemento importante. Es decir, nosotros no tratamos como de respetar mucho la privacidad, pero también de que la información que el candidato nos está proporcionando sea la real, ¿no? Sí. Bueno, es todo un desafío, ¿verdad? Verificar la información. Además, lo más importante en la información es que sea confiable, ¿no? Entonces, definitivamente se combinan distintos métodos, ¿no? Sandra, en tu caso, que has sido reclutadora, ¿a qué te has enfrentado tú? Porque a ti usualmente te llama una empresa grande, importante, y te dice, necesito que me consigas unos candidatos. En términos de verificar la información, ¿con qué te has encontrado tú? Bueno, la verdad es que a lo largo de todo el proceso, desde que la empresa te llama, enfrentas una cantidad increíble de retos, pero específicamente para la verificación de credenciales. El principal reto es que estás en una organización que normalmente tiene una emergencia, que además está operando bajo un modelo de agilidad, y la verificación hoy en día o la tradicional toma increíblemente unos recursos de tiempo e incluso de otros recursos importantes, por no decirte que dependiendo del país en el que esté el cliente, la empresa que está contratando, pues hay algunas limitaciones para seguir lo que es la verificación de data tradicional, es decir, que me deje un papel, que yo cheque quién lo emitió y yo vea si efectivamente lo que dice allí que hiciste, lo hiciste. Ese es uno de los retos. Por eso es que cuando tienes estas insignias digitales, pues es maravilloso porque ya no tienes que levantar el teléfono y hacer todo el proceso de búsqueda. Lo otro es que cuando tú tienes un papel y entonces supongamos que ese papel te da un título, ya tú sabes, tú confías en que ese título es real, lo que tú tienes es la certeza de que esa persona obtuvo ese título, pero no siempre sabes cómo lo aprendió, cómo llegó allí y qué metodología aplicó. Entonces, efectivamente, cuando tú estás haciendo este chequeo de referencias, tú quieres saber no solamente si esta persona logró ese título, sino qué fue lo que hizo para lograrlo y cómo ese qué fue lo que hizo para lograrlo hace match
con las competencias que tú como organización, con tus valores de organización, pues estás buscando. Y lo otro definitivamente es que efectivamente en este proceso de búsqueda de referencias, miren, las personas cada vez quieren ser menos contactadas. Ellos también tienen un día a día increíblemente fuerte y están en su propio proceso. Finalmente la búsqueda es tuya, del headhunter o del candidato, pero él tiene que hacer un espacio de tiempo para darte esa referencia. Por no decir que muchas veces allí también tienes tus lazos emocionales con el candidato en ambos sentidos. Entonces, cuando buscas esas referencias, por supuesto que te puedes conseguir a alguien que lo sobreestima o lo subestima, o bueno, evidentemente tienes la suerte de que alguien que lo estima en su justa medida te dice exactamente cuáles son las credenciales de esa persona. Pero definitivamente yo te diría que los principales retos tienen que ver con la agilidad, con disminuir los tiempos de esa revisión de credenciales para poder invertirlo en otras fases del proceso y en otras fases de consultoría, porque finalmente haces consultoría a la empresa y al candidato y tú quieres que los dos salgan ganando. No, fantástico. Me imagino el drama, ¿no? Llamar por teléfono, si te contestan o no, si la universidad te dice, sí, efectivamente, este fue el estudiante que se graduó en tal tiempo. Esa es una parte de la novela, ¿no? Y la segunda parte es, bueno, realmente qué sabe, cuánto sabe, cómo lo ha aplicado. Entonces, fíjense que los procesos de selección no son triviales para nada, porque además consumen mucho tiempo y, por supuesto, estás haciendo toda una inversión, ¿no? Entonces, estás tratando de buscar el candidato que mejor haga match también con esa cultura, con esa marca, con lo que tú estás esperando que ocurra. Y que la persona también se sienta bien, porque a lo mejor entra y no le gusta y se va. Entonces, además es todo un tema buscar trabajo, ¿no? O sea, es todo un trabajo buscar trabajo. Entonces, pasar por todos estos paneles y exámenes y assessments y cosas que le pasan. Entonces, es un proceso muy interesante, pero que definitivamente sea sofisticado y como muy bien dices tú, la agilidad se hace clave para que no sea pesado para ninguna de las partes, que sea efectivo y requiera el menos esfuerzo quizás de todos para llegar al punto que necesitamos llegar, ¿no? Buenísimo. Oye, buenísimo que se sigue conectando más gente a nuestro webinar y veo que ya hay gente que está colocando preguntas muy interesantes, las contestaremos luego. Bien. Ahora una nueva pregunta para los tres. Si pudiéramos imaginar el futuro soñado, sabemos los desafíos, ustedes lo han comentado, lo que implica buscar y seleccionar el talento adecuado. ¿Cómo se imaginan ustedes que podría ser la verificación académica de habilidades en los próximos años? ¿Qué sería ese sueño en términos de verificación? No sé quién le gustaría comenzar. Pues Bueno, si gustas, perdón, adelante. Fíjate que parte de la respuesta a tu pregunta tendría que ver también con todo lo que ahorita nos estaba diciendo Sandra e Ignacio, que es cuáles son las necesidades que tenemos cuando estamos buscando a ese candidato. Y ahorita se expresó, creo que de una muy buena manera, el hecho de decir, sí, quiero saber cuál es su formación, en qué ámbito se ha capacitado, pero también qué efectivamente puede hacer en el campo de batalla o en el campo de acción. En ese sentido, pues yo me imagino que tendría que ser, como en la misma línea de lo que tenemos ahora, de ser un lugar en la nube en el que podamos consultar diferentes entidades, autorizado por el candidato para que quienes puedan ser sus futuros empleadores lo puedan consultar, que considere cuestiones de privacidad, que considere aspectos de vulnerabilidad de la información, es decir, el candidato puede poner ahí su información con la seguridad de que es una información que va a estar íntegra al paso del tiempo, ¿no? Pero que ahí él puede poner lo mismo, secuencias de su día a día en determinados trabajos o en determinados proyectos, que puede poner parte de sus portafolios ahí mismo para que puedan ser consultados, que presente evidencias, pero no solo desde el punto de vista de lo que él hizo y él dice de su experiencia, sino donde pueden llegar otros a dar opinión de lo que él ha hecho.
o otros pueden presentar información que certifica que este candidato tiene las competencias que está diciendo. Entonces, yo me imagino un entorno mucho más complejo de lo que hoy tenemos, que integra elementos diversos de información en distintos formatos, que no solo es el escrito, sino también puede ser el multimedia, y donde puede haber información de más de una persona haciendo referencia a las habilidades del candidato. Fantástico, Iván, gracias. Sandra, a ver, querías comentar. Sí, a ver, es que estaba pensando que, ¿cómo me lo imagino en el futuro? Y estaba pensando que hoy en día hay escuelas en Estados Unidos, en preescolar, que usan insignias digitales para sencillamente en grupos pequeños, en un grupo cerrado, decir qué es lo que está ganando cada persona. Miren, tal como va el mundo, el papel va desapareciendo. Y además, yo me imagino que para mí sería fantástico si siempre la verificación de cualquier certificación es de fácil acceso, que realmente la veracidad está garantizada. Otra cosa es que la administración sea dirigida, es decir, que haya una persona que sea la que está diciendo, mira, si esta persona efectivamente tiene estas competencias y yo me encargo de mantener al día esa certificación para que nadie pueda modificarla, que además provenga de fuentes confiables, porque por supuesto que seguramente como en cualquier área habrá personas que tienen fortalezas o no para soportar tecnológicamente toda esta verificación, y definitivamente que me permita dirigir la cantidad de tiempo en el proceso, como dije al principio, en generar experiencias memorables y no necesariamente en a veces esa parte antipática de los procesos de selección de no estoy confiando en lo que me estás diciendo, sino que saltas a, mira, sí, tengo una manera de verificar rápidamente tus credenciales, y entonces nos concentramos a construir lo que efectivamente te va a permitir llevar un candidato de la mano a la posición correcta con tu cliente empresa. Buenísimo, aquí estaba comentando Paolo Lombardo, en Europa se está enseñando con la certificación digital del ciudadano, donde aparecen todos los datos formales del ciudadano y se requiere la autorización del acceso a la misma por parte del candidato, cumpliendo la legislación de protección de datos. O sea, definitivamente estamos yendo a algo mucho más digitalizado y no una cosa que se limita solo al trabajo, sino poder rastrear lo que decías tú, desde los colegios. Ya están invirtiendo en ver de qué manera todos estos niños se les puede evidenciar todo el aprendizaje, los logros, la experiencia que tienen. Ignacio, sí. ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo soñarías que fuese? Mira, yo creo que si nos hubiéramos, si volviéramos al pasado y nos fuéramos al 2017-2018 y habláramos de esto, seguramente imaginaríamos un panorama totalmente distinto, ¿no? Yo creo que con lo que hemos vivido en 2020, yo me imagino un futuro de revisar esas credenciales muy relacionado también con el futuro del trabajo. De alguna forma, la primera palabra que me viene es que va a haber mucha más flexibilidad, porque hay temas que no hemos hablado todavía, pero ¿qué va a pasar con los temas de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Que cada vez tienen más fuerza, ¿no? En los que cada vez, no sé, un ejemplo con las universidades, ¿no? A mí me decían, no, queremos personas de tal universidad. Y hoy en día ya no miramos ni la universidad, miramos que tenga su título. Porque lo que decía Sandra es muy importante, ya no importa dónde la persona sea licenciada, importa lo que ha aprendido, ¿no? Importa cuáles esas competencias que nosotros estamos buscando, que muchas veces trascienden también lo académico, ¿no? Incluso yo he contratado personas para mi equipo que todavía no han finalizado su carrera profesional y los he contratado y han sido un total éxito, ¿no? Y les hemos dado el compromiso de que lo acabe más adelante, pero no nos ha importado, ¿no? Lo veo, hoy en día, por ejemplo, tú vas a LinkedIn y ya puedes revisar competencias de los candidatos en función de personas que validan esas competencias. Lo que dice Iván es muy importante. Quizás en la nube, quizás uno de los participantes hablaba de ese credencial ciudadano, ¿no? Donde tú ya tengas personas que validen esas competencias que tú tienes, ¿no? Y hablaba del futuro del trabajo porque, claro, pensamos en lo que hoy hacemos, ¿no?
pero ¿cómo van a ser las contrataciones en el futuro? Es decir, vamos a contratar personas por proyectos, qué liquidez va, o cómo van a ser de líquidas nuestras estructuras, ¿no? Hoy en día hemos nombrado el agilismo. Pues el agilismo hace que se creen células de trabajo, ¿no? Equipos de trabajo para determinados proyectos que luego se disuelven, vuelven a coger otro proyecto. ¿Eso cómo va a suponer también en la contratación de que tú busques profesionales para un tema determinado, ¿no? Entonces yo creo que esa verificación se va a flexibilizar en la medida que la tecnología también nos permita acceder a una nube, un mayor número de candidatos, a que también las compañías vamos a cambiar mucho, ya lo estamos haciendo en nuestras formas de trabajo, ¿no? Me imagino la contratación internacional. Muchas empresas latinoamericanas ya podrán contratar personas en otros países, ¿no? Claro, en otros países que hay normativas totalmente distintas en cuanto a la referenciación, en cuanto a la búsqueda también de información de las personas. ¿Cómo vamos a hacerlo también, ¿no? Es decir, yo creo que eso va a hacer que tengamos que, lo que decía al principio, crear mayores vínculos de confianza, ¿no? Siempre anteponemos el control, ¿no? Y queremos referenciarnos y validar. También habrá que abrir esa puerta de la confianza, de esos vínculos de confianza con los candidatos porque muchas veces la propia velocidad de la compañía va a hacer que tengamos que hacer esas contrataciones, esas búsquedas de manera muy rápida, ¿no? Es como me lo imagino. Diga. Bueno, definitivamente los tres están de acuerdo que sin tecnología imposible, ¿no? Y una tecnología que nos suministre data fidedigna, confiable, verificable. Y me encantó también lo que hablabas, Ignacio, que cada vez importa menos el título. Puede haber un muchacho que no ha terminado la carrera, pero tiene las habilidades que necesitamos, le ves todo el potencial. Entonces, ¿por qué no? ¿Para qué hay que esperar a que termine, ¿no? Entonces, eso me da pie a la próxima pregunta, porque veníamos hablando, ok, de las obstáculos, definir que hay desafíos al momento de seleccionar. Pero a mí me gustaría hablar de lo que buscamos al seleccionar. Entonces, hoy en día, y esta es una pregunta nuevamente para los tres, ¿cuáles son las habilidades más buscadas en este momento? Que es un check así inmediato, la tiene, ese es. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que en este momento son fundamentales y que es importante que sea un estudiante, sea un emprendedor, sea un profesional ya de unos buenos años, es importante que ponga en evidencia? Liliana, mira, hay algo que cada vez yo creo que buscamos más en las personas y de alguna forma nosotros hemos tratado que en nuestro proceso de atracción de talento, veamos tres factores en una persona, ¿no? Porque obviamente yo te podría, y precisamente ayer estábamos en la inauguración de una semana tecnológica y nos hablaban de las principales habilidades que va a requerir una compañía, ¿no? Y sí, el pensamiento analítico, el aprendizaje activo, ¿no? Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, resiliencia, creatividad, liderazgo, influencia social, o sea, todos esos son habilidades que posiblemente ya no es que vayan a pedir las compañías, que ya las estamos pidiendo, ¿no? Pero hay algo que nosotros tratamos como de buscar, aparte de un perfil técnico, aparte de aquellos factores que necesitamos que son acordes a nuestros talentos, a nuestros valores. Empatía, es decir, yo creo que alguien que sea capaz de pensar en la necesidad del otro, pensar en la necesidad que pueda tener su líder, su equipo, el cliente, es algo fundamental. Entusiasmo, yo creo que cuando estás en un proceso y los que están aquí conectados, que son reclutadores o se dedican también a la atracción de talento, lo ven enseguida, o sea, notan, sienten cuando hay entusiasmo de la persona por lo que está haciendo, por lo que está viviendo, y que sea alguien que se deje entrenar, que sepas que va a dejarse entrenar, ¿no? Que va a dejarse acompañar. Para mí son tres factores de éxito en la contratación o en la búsqueda de un candidato para cualquier cargo, para cualquier puesto. Fantástico, gracias, Ignacio. Bueno, muchos comentan aquí en el chat también las soft skills, habilidades blandas.
coinciden con esa visión. Sandra. Sí, de hecho estaba leyendo por aquí y cuando tú hiciste la pregunta, yo decía, wow, lo que pasa es que el candidato ideal, ¿qué tiene que tener para que tú digas ese es? Depende muchísimo también del sector y de la empresa como tal, especialmente para lo que son las habilidades técnicas. Bueno, yo tengo mi corazón en inteligencia emocional. Yo soy certificada en inteligencia emocional por Daniel Goleman, así que por supuesto que voy a tener mi toque subjetivo al respecto, pero más allá de lo que dice el World Economic Forum, que cada 5 años dice cuáles van a ser las habilidades por las cuales vamos a contratar más las personas, que ya muchas las mencionó Ignacio, definitivamente, miren, lo puedo comprobar por las diferentes oportunidades que he tenido de chequear esta pregunta en diferentes países con diferentes culturas y siempre es lo mismo. Las personas olvidarán lo que le dijiste, como decía Maya Angelou, olvidarán lo que les hiciste, pero nunca olvidarán lo que les hiciste sentir. Inteligencia emocional hoy en día es clave para cualquier posición en cualquier organización, porque eso es lo que te va a permitir realmente conectar con los equipos. Ojo, y cuando hablamos de liderazgo hablamos de conectar con los equipos, pero también es lo que le va a permitir a las empresas que a través de ti, que eres su embajador de la marca, conecten con sus proveedores, conecten con tus clientes, conecten además con las entidades que van y te regulan. Mire, ustedes saben que hay una tremenda diferencia cuando alguien va a fiscalizarte y no hizo clic contigo a cuando sí conectó emocionalmente contigo. Entonces, efectivamente, el que los candidatos se manejen emocionalmente y desarrollen esa capacidad de generar relaciones significativas, profundas y a largo plazo, tiene un impacto para las organizaciones que además muchas veces no se queden que es cualitativo, no es que es cuantitativo. Hay estudios que hoy en día dicen que las personas comerciales que se fortalecen en inteligencia emocional suben las ventas después de 3 meses en un 13%. Entonces yo diría que, miren, una clave para mí es, por supuesto que técnicamente tenemos que reforzarnos como candidatos si queremos ser empleables, sin lugar a dudas. Pero yo diría, hay que hacer foco en todo lo que una máquina no puede hacer. Y hasta ahora, y difícilmente va a poder hacer, la máquina va a conectar con el otro. Puede que te recoja insights, puede que un CRM te diga efectivamente cuáles son los insights estratégicos que tú vas a usar, pero esa conexión todavía está en el dominio de los seres humanos y creo que es lo que hace la diferencia entre los líderes y entre cómo una organización logra resultados extraordinarios. Excelente, Sandra. Iván, dime la perspectiva desde una universidad. Sí, fíjate que... Lo que piden las organizaciones, y mira aquí pone Carino. ¿Cómo Carino, en las universidades el tema del trabajo en equipo y liderazgo? En muchas escuelas no se cuenta con alguna materia y esto se vive en la vida real. Entonces, ¿cómo como universidad encaran estas habilidades que están siendo demandadas por los empleadores? Porque al final ustedes forman estudiantes y profesionales que lo que aspiran es tener mejores oportunidades, ¿no? Entonces, importante hacer el match. Entonces, ¿cómo lo hacen? Sí, fíjate, y gracias a Carino que ha estado poniendo bastantes preguntas o reflexiones aquí, muy interesantes, Carino. Fíjate que desde el punto de vista de la universidad, esta parte que nos ha estado mencionando Sandra y Ignacio también en cuanto a ciertas habilidades que son requisito, para que al final, aún y cuando tenga las habilidades técnicas, luego pueda incursionar y transitar por la dinámica de la empresa de una forma correcta, pues definitivamente hay un gap y una deuda que la mayoría de las universidades tenemos con lo que los productos, y lo voy a poner entre comillas, que entregamos nosotros a las empresas. Y es un reclamo recurrente, o sea, no es que no lo hayamos escuchado o no nos los hayan dicho. La cuestión es que no es tan fácil. ¿Cómo lo hemos estado abordando? Y voy a hablar desde el punto de vista de Tech Milenio y un poco también desde el punto de vista de Tecnológico Monterrey. Estas habilidades no se enseñan en un curso o en una materia. Esto tiene que estar de manera transversal a lo largo de todo el programa, con diferentes niveles conforme el alumno va pasando. Es decir, el alumno avanza a siguientes semestres, pues tiene proyectos a lo mejor más complejos, interactúa más con otros alumnos, encontrar cada vez más
evaluaciones que integran desarrollos de proyectos, que integran enlace con las empresas, que los proyectos que hacen los alumnos sean planteados también por las empresas, para que entonces los alumnos hagan proyectos de entornos reales en los cuales trabajen de manera colaborativa. En ese sentido, también la parte relacionada con la retroalimentación que damos los maestros o los profesores es muy importante, porque eso también es un ejercicio que luego van a vivir dentro de las empresas. Si tú al alumno le pones los proyectos y no te das el tiempo de retroalimentarlo de una manera efectiva, de una manera objetiva, para decirle dónde están sus áreas de oportunidad, pues el alumno no se acostumbra a que es válido a que se le dé retroalimentación, y por lo tanto cuando llega a la empresa y le dicen, oye, esto está mal, pues, o esto tiene estas áreas de oportunidad, la persona pues entra en pánico porque no está acostumbrada a que se le diga de una manera tan directa la retroalimentación. Entonces lo que hemos estado haciendo, al menos en las universidades en las que yo colaboro, con las que he estado, es los diseños de los programas incluyen estos componentes de trabajo en equipo de manera transversal. Es decir, se lo encuentran a lo largo de toda la carrera. Y otro de los puntos que también nosotros estamos trabajando mucho es que realmente el alumno defina sus programas en función del propósito de vida que va generando a lo largo del tiempo. Es decir, eso le va a dar certidumbre de hacia qué empresas va a querer dirigirse cuando esté en búsqueda de trabajo. Va a saber de una manera más clara a qué empresas acercarse. Incluso va a decir no a las empresas que lo busquen si es que no se alinea con su propósito de vida o con lo que él está buscando que le satisfaga, ya no a nivel económico. Me he encontrado a muchas personas que dicen, pues sí está muy bien la oferta, pero yo prefiero salir temprano para estar con mi familia, o no quiero trabajar el sábado porque yo lo dedico a escalar. Entonces prefiero escalar el sábado a que me pagues más, no me interesa. Entonces nos estamos enfrentando también a que con mayor, digamos, frecuencia, los candidatos se expresan también de una manera más abierta qué buscan a nivel emocional, qué buscan a nivel de trato y qué buscan para poder gancharse con la empresa. No sé si más o menos articulé una respuesta que haga sentido para la audiencia. Entonces, recapitulando, definitivamente hay que estar preparado técnicamente, ¿no? Pero es súper importante porque al final lo que decía Sandra, el poder hacer match, esa conexión con la organización, primero tiene que ver con claridad de propósito, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que yo aspiro profesionalmente, y entonces también buscar un lugar donde eso pueda pasar, porque un poco lo que dice Iván, si para mí escalar es sagrado los sábados, entonces tengo que buscar una empresa donde los sábados sean, para mí, no puedo estar en otro lado, ¿no? Y eso está bien, es legítimo, y yo creo que las nuevas generaciones han sido muy buenas en hacer muy evidente que la gente quiere balance entre trabajo y vida personal. No tiene ningún problema en trabajar, pero tiene que haber balance, tiene que haber sentido, porque en el momento además que la gente pierde el foco, lo sé yo también por haber facilitado tantos años programas de liderazgo, se pierde el entusiasmo, se pierde la motivación y te quedas ahí porque, bueno, porque necesitas cobrar. Pero donde no pones amor, no hay creatividad, no hay compromiso, no se pone la milla extra, ¿no? Entonces, eso es importantísimo verlo. Bien, han salido varias cosas muy interesantes de cómo lograr esta transversalidad. Coincido que no son habilidades que se desarrollan en un cursito cortico, es una cosa que se va trabajando porque además están profundamente conectadas con el ser de cada quien. Entonces, magnífico esa posibilidad de irlas trabajando transversalmente, porque ahí como ponían, bueno, tú puedes aprender matemáticas, pero matemáticas no te aísla de trabajar con otros, de lidiar con el filo, o sea, perfectamente tú puedes empezar a cruzar competencias y de esa manera desarrollas un conjunto de cosas en tu materia de matemáticas, ¿no? Y ya para hacer la última pregunta que teníamos al panel, ¿cómo las nuevas tecnologías están cambiando el proceso de selección? Porque hablamos la importancia de la verificación, hablamos entonces de aprender a buscar estas habilidades y cómo desarrollarlas, pero entonces, ¿qué tecnologías y cómo las nuevas tecnologías los están apoyando? ¿Cómo ustedes usan la tecnología hoy en día
para los procesos de selección. Iván, ¿tienes abierto? Si quieres, sigues tú. Ajá. No, creo que si gusta Sandra o Ignacio hablar, digo. Ok. Dale, Iván, no hay problema. Liliana, mira, yo creo que la evolución de la tecnología ya, de hecho, nos ha cambiado, o sea, ya está cambiando y nos ha cambiado la forma de realizar los procesos, ¿no? Yo creo que, yo siempre hago una lectura muy positiva, es decir, yo creo que nos facilita mucho más el contacto entre organizaciones, entre posibles candidatos, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros utilizamos hace unos años una forma de llamar de manera masiva a través de una llamada grabada de nuestro gerente general, poder llamar a una gran cantidad de candidatos para invitarlos a un proceso. No te puedes imaginar la experiencia que vive el candidato cuando le ocurre eso, ¿no? Porque es algo distinto. Entonces yo creo que es algo que hoy en día lo podemos hacer a través de la tecnología, ¿no? El utilizar las videoentrevistas, por ejemplo, a mí me parece fantástico. Es decir, el que el candidato cómodamente desde su casa pueda hacer una videoentrevista que puede ser impersonal o no. No lo sé, pero nos permite, y algo que lo conecto con algo que decía Sandra muy importante, nos permite como optimizar tiempos en el proceso, ¿no? Poder conocer a un candidato, que el candidato también viva una experiencia interesante y poder nosotros acceder a mayor número de candidatos, a conocer un mayor número de perfiles, a dar también más oportunidades, ¿no? Entonces, me parece que en la parte de reclutamiento, en la parte de conectar con el empleado, me parece que la tecnología nos ha aportado, desde mi punto de vista, muchísimo y todavía nos puede aportar mucho más, ¿no? Yo sé, y desde el grupo también, hemos hecho diferentes experiencias, ¿no? Con Machine Learning, con tratar de conectar el talento. Y, por ejemplo, algo que no hemos hablado aquí, pero que me parece también importante, que muchas veces desde la atracción de talento miramos hacia afuera, ¿no? Pero también la importancia de mirar hacia adentro. Y yo creo que el evolucionar sistemas de marketplace que nos permita tener un acceso a nuestro talento, ¿no? Al talento interno, que muchas veces miramos hacia afuera, pero nos falta también muchas herramientas para mirar dentro y poder dar oportunidades a personas internas, ¿no? Que me parece también un elemento importantísimo que la tecnología nos ha hecho ver y también nos ha permitido, ¿no? Yo sé que hay compañías que han hecho temas de inteligencia artificial para realizar entrevistas mediante algoritmos y se han hecho diferentes experiencias y algunas exitosas, pero también uno ve que se devuelven, ¿no? Porque yo creo que hay un momento de interacción, sea virtual o sea físico, entre la persona y el candidato, entre la compañía y el candidato, ¿no? Y ese rapport, ese contacto emocional que nos decía Sandra me parece importantísimo y eso yo creo que la tecnología quizás, digo quizás porque no lo sé, ¿no? Pero quizás no lo vaya a sustituir nunca. Yo creo que el contacto personal, el que el candidato tenga, sea, como decía, sea virtual o sea de manera presencial, me parece que es un factor también importantísimo dentro del proceso de atracción de talento. Excelente, Ignacio. Y Sandra, en tu experiencia, ¿en qué tecnologías te apoyas? Bueno, en mi experiencia, definitivamente las diferentes tecnologías facilitan muchísimo el proceso de selección. No sustituyen todas las fases, pero sí lo facilitan muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, mañana tengo 3 entrevistas, todas las voy a hacer por Zoom. Eso era impensable antes. Otra de las cosas interesantísimas es que entonces los candidatos pueden estar en cualquier lugar del mundo. O hoy en día un candidato, si está de vacaciones o si está haciendo otra cosa, no tiene por qué interrumpir eso, que es un candidato que hubieras perdido normalmente en otra ocasión, ¿no? Tal como decía Ignacio, también a veces olvidamos que hay empresas con sus propios portales de empleo. Entonces, miren, da pena decirlo, pero hace unos años tú tenías que imprimir tu resumen, meterlo en un sobrecito, el más bonito que encontraras, ver cómo lo diseñabas e ir de puerta en puerta a dejar tu resumen. Eso parece impensable hoy, pero hoy en día tú simplemente entras en un portal, llenas y voilà, ya la empresa tiene lo que es tu resumen, estés tú donde estés. Otra de las cosas interesantes es que hoy hay plataformas que te permiten aplicar pruebas tanto psicotécnicas como técnicas. Si ustedes entran hoy en LinkedIn y quieren saber si saben o no de Excel,
Bueno, pues ahí mismito ya no le preguntas, sino que, mira, ve y haz la prueba para cualquier otra habilidad técnica también. Y definitivamente dentro del proceso tener acceso a que tú puedas verificar lo que efectivamente esa persona te está diciendo que tiene, también es un tremendo aliado. Miren, tecnologías hay muchas. Hoy en día, cuando quieres grabar, cuando quieres dejar grabado algo para generar una experiencia, pues entonces te puedes ir a un Camtasia. Cuando tú quieres dejar colgado algo, pues entonces te puedes ir a una de las plataformas, un Vimeo o cualquier otra cosa. Si tú tienes procesos de selección masiva, pues mi sugerencia es que pienses en un programa como ConvertKit, que te va a automatizar lo que son los correos, pero también va a generarte tu embudo de candidatos, así como ya el embudo de candidatos de ventas, pues yo uso mi embudo de candidatos donde prospecto, donde están todos ellos, y luego voy cerrando hasta que filtro el candidato que finalmente voy entregando. Y yo diría que realmente para mí el mayor impacto en positivo de todas las tecnologías es la globalización, porque te abrió la oportunidad de candidato. Ojo para las organizaciones. También abrió la oportunidad a los trabajadores de esas organizaciones en las que no están contentos de no tener que salir a hacer el trabajo de buscar trabajo, sino hacer el trabajo de manera más eficiente, cómodamente desde su computadora. Por eso es que finalmente yo creo que también hay que trabajar internamente en cómo conectas a las personas. Y yo no soy de las que digo, cuando alguien me dice, ¿cómo retenemos personal? Ajá, ¿cómo te ha ido reteniendo a alguien que no se quiere quedar? No hagas eso. Piensa en otras figuras. A veces esa persona que no se quiere quedar puede ser tu proveedor, puede ser tu consultor, puede ser otra cosa, ¿no? Oye, excelente. Sandra y Liliana, si me permites, lo que dice Sandra me parece importante, muy, muy breve, es la transparencia con la que tenemos que actuar ya las compañías, porque ya estamos totalmente expuestos en redes, es decir, y yo creo que se ha vuelto también un factor importante, ¿no? Lo que digan de nosotros las personas que han trabajado también en nuestras organizaciones, eso se vuelve, de cara a la reputación, se vuelve muy importante también en los procesos. Sí, Bueno, y solamente cortito, Liliana, porque ya sé que estamos corriendo de tiempo, que Ignacio acaba de hablar de redes. Miren, candidatos preciosos que están todos en este evento. Cuando alguien me envía un resumen, yo googleo inmediatamente ese nombre y voy a las redes sociales que alguien decía por allí. Y a veces tú dices, ok, este CV no corresponde, a veces simplemente porque le hace o no justicia, y a veces tú dices, ok, sí, este es el candidato que estoy buscando. No, los reclutadores no solamente vamos a LinkedIn a buscar tu página profesional, sino que buscamos en Instagram, buscamos tus diferentes perfiles y entonces eso lo integramos dentro de la búsqueda también. Bueno, magnífico, porque la tecnología nos da mucha visibilidad, entonces a cuidar todo el mundo su reputación, las personas y las empresas, porque ahora cualquier comentario suma a la experiencia, ¿no? Entonces, importante eso. Bueno, yo sé que estamos por cerrar y voy a dar chance a contestar solo 3 preguntas del público, ¿ok? Las tengo acá. Esta pregunta que hace Carino, te la hago a ti, Ignacio. La brecha generacional nos ha ganado. ¿De qué forma trabajan los reclutadores a los candidatos de las generaciones X y Y? ¿Sabes lo que me pasa a mí con el tema generacional? Que yo creo que etiquetamos mucho, ¿no? Y sobre todo, hay estudios que han mostrado que en Latinoamérica es muy distinto cómo están formados esas generaciones que en países de Europa, en Estados Unidos, funcionan de manera distinta, ¿no? Entonces, mira, para mí hay una diferencia a la hora de llegar, pero a la hora de reclutar o a la hora de seleccionar, para mí no marca una diferencia. Es decir, yo creo en un movimiento que son los perennials. Yo me declaro perennial, ¿no? Y son, que tengas la edad que tengas, hay unas características importantes, que es cuál es tu nivel de aprendizaje, cuál es tu nivel de actualizarte, qué tanto estás estudiando, qué tanto estás leyendo. Es decir, para mí hay unas características que tengas la edad que tengas,
son importantísimas de cara a afrontar esos procesos de búsqueda, ¿no? Y esos procesos de selección, independientemente de la generación. Tengo personas que son millennials y se salen totalmente de los patrones que marcan lo que nos dicen que es un millennial, ¿no? Y lo contrario también, ¿no? Entonces creo que hoy, más que algo que ya trasciende las generaciones, son los perennials, ¿no? Hoy nos damos cuenta de la edad que tengamos, necesitamos como estar completamente actualizados y yo creo revitalizarnos física e intelectualmente. Excelente, muy lindo mensaje. Vamos con una pregunta para Sandra. Gustavo Salazar pregunta, ¿cómo puede mejorar el proceso de selección en una empresa el uso de insignias digitales? ¿Cómo puede la empresa mejorar el uso de insignias digitales o cómo las insignias digitales mejoran el proceso de selección? Esa es. Es el segundo. Bueno, cuando tú tienes un proceso de insignias digitales, creo que lo mencioné brevemente en la segunda pregunta que nos hiciste, ahorras un montón de tiempo que puedes concentrarte justamente en la generación de experiencia. En vez de estar llamando a chequear lo que son esas credenciales, pues tú estás a un clic, haces clic, chequeas la insignia, pero para mí lo más importante es que la insignia me va a decir qué fue lo que aprendiste. Porque uno piensa que, bueno, nada más tiene el pensum, pero la verdad es que el facilitador puede decir, esta persona para obtener esta insignia hizo tantas horas de práctica. Esta persona, si habláramos de inteligencia emocional, esta persona pasó por la materia de inteligencia emocional, pero esta persona además aplicó workbooks, esta persona además practicó durante 6 meses. Entonces, en el proceso de selección ya tú no solamente tienes el título, sino que tú tienes qué fue lo que hizo para hacerlo. Por ahí leía que decía, ajá, pero los técnicos tienen habilidades, ¿cómo puedes chequear eso en una insignia? Por supuesto que vamos a resolver lo que está atado a alguien que la genera, es decir, a alguien que está generando contenido, que lo está compartiendo, donde tú te estás formando y entonces te otorga esa insignia. Pero miren, yo no me imagino dentro de mucho tiempo a alguien chequeando el papel, levantando 33 teléfonos, ni invirtiendo ese tiempo en algo que realmente es una actividad de control, pero no es la que genera necesariamente valor a lo que es predecir la conducta de un candidato en el puesto para el cual tú lo estás postulando. Magnífico. Y la última pregunta se la dejo, Iván. ¿Las insignias digitales suplirán en algún momento los títulos, los diplomados, otros estudios complementarios? Fíjate que lo que nosotros estamos haciendo apuesta directamente a esto. O sea, nosotros en la universidad continuamos con nuestros programas formales, pero tenemos toda una oferta de programas que los llamamos de educación abierta para upskilling y reskilling, donde lo que entregamos justamente son insignias digitales, donde está descrito cuáles son las competencias que ha logrado el aprendedor al momento de cursar este programa. Nosotros le llamamos certificados, credenciales y microcredenciales. Es un esquema apilable de desarrollo de competencias y eso es a lo que le estamos apostando. Es muy complejo muchas veces alcanzar a desarrollar a los profesionales en lo que piden las empresas, porque se tienen que hacer registros ante la Secretaría de Educación Pública, en el caso de México, para que entonces se habiliten los programas. Y con lo que estamos haciendo a través de estos programas de educación abierta es que nosotros ofrecemos estos programas para desarrollo de competencias y están avalados o certificados con estas insignias digitales dentro de esta plataforma que permite justamente decir qué aprendió, qué habilidades desarrolló, en general qué competencias tiene, cuántas horas invirtió y definitivamente cómo se llama lo que él obtuvo o cómo se llama este certificado que él está acreditando. Lo interesante también es que se genera de manera automática un portafolio donde el estudiante va sumando cada uno de los cursos que va acreditando, cada uno de los programas que va acreditando, y al final es más sencillo para él cuando quiere acudir a una entrevista
presentar su información concentrada con cierto estándar, avalada por alguien, y donde la institución está diciendo, yo estoy certificando y acreditando que esta persona estuvo en mi institución o en mis programas y avalo que tiene este nivel de competencias. Entonces, yo sí veo que hay una fuerte tendencia en poder acreditar a través de insignias digitales la formación de un candidato y desde luego complementarla con otra serie de instrumentos y de tecnologías que al final nos van a dar una radiografía probablemente 360 de lo que es el candidato y nos permitirán tomar la mejor decisión a los empleadores y también la mejor manera de construir los portafolios a los candidatos. Fantástico. Bueno, con esto estamos llegando al cierre. Hoy aprecio muchísimo las palabras de todos.